Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las principales causas y posibles soluciones de por qué las canarias ponen huevos fuera del nido. Sin más, empezamos. Durante la cría de canarios, a veces suelen ocurrir algunos problemas inesperados que nos ocasionan a los criadores quebraderos de cabeza. Entre ellos es muy común encontrar el problema de que algunas canarias ponen huevos fuera del nido, ya sea en el suelo de las jaulas voladeras o incluso en comederos, pasteros y bizcocheras. Las causas por las cuales se produce este problema suelen ser varias, pero principalmente se debe, en primer lugar, a una falta de experiencia previa en la cría. Es decir, que las canarias con las que estemos criando sean pájaras nuevas del año pasado, y al no tener experiencia o al no tener bien desarrollado su instinto reproductivo, pues esto hace que pongan los huevos fuera del nido. En estos casos, podemos emplear un pequeño truco como solución, que consiste en colocar un huevo de plástico dentro del nido para mostrarle a la canaria que este es el lugar más idóneo en el que debe poner sus huevos. Otra de las causas principales por las que las canarias no ponen los huevos en el nido es porque el nido está colocado en un lugar en el que la canaria no se acaba de sentir totalmente cómoda y segura, o incluso puede ser porque el modelo tipo de nido no les gusta o no sea adecuado para la cría de canarios. En este caso, mi consejo para prevenir o solucionar este problema es observar previamente, antes de la colocación del nido, cuál es el lugar de la jaula en el que la canaria pasa la mayor parte del tiempo, ya que esto nos indicará cuál es la zona de la jaula en la que la canaria se siente más cómoda, tranquila y segura. De esta forma, colocando el nido en ese lugar, evitaremos este problema y garantizaremos que los canarios tendrán la intimidad y seguridad que necesitan para una buena reproducción. No obstante, en el caso de que el problema persista, tenemos la opción de cambiar el modelo o tipo de nido que estemos utilizando, o incluso si nuestras condiciones nos lo permiten, y especialmente en casos de canarias nuevas o canarias primerizas, podemos colocarles dos modelos de nidos diferentes para que ellas elijan el que más les guste y el que más tranquilidad les aporta de cara a la cría. En tercer lugar, este problema puede estar directamente relacionado con la ubicación de la jaula o su colocación en el aviario, ya que aunque tengamos todas las jaulas en nuestro aviario bien organizadas, pues no todas están en la misma posición y no todas tienen las mismas condiciones. Me explico. Por ejemplo, en mi caso, que tengo el aviario en un rincón del patio, a pesar de que está techado, las jaulas de los extremos reciben los rayos del sol durante las primeras horas de la mañana, y hace unos años tuve este problema con una canaria, que aunque había sido una excelente reproductora en años anteriores, me ponía los huevos en una esquina de la jaula. Tras observarla diariamente y cambiar el nido de posición varias veces, me di cuenta de que a primeras horas de la mañana la canaria siempre se iba a esa esquina de la jaula a tomar el sol, y como ya sabéis que durante las primeras horas del día es cuando suelen poner los huevos, pues estaba tan a gusto y tan relajada que colocaba los huevos en esa zona olvidándose del nido. Por lo tanto, tened en cuenta también tanto la colocación de los nidos como de las propias jaulas. En cuarto lugar, en el caso de que estés criando en jaulas amplias o voladeras con más de una pareja, también puede ocurrir que la canaria se sienta insegura, estresada o molesta por otros pájaros, o incluso por nosotros mismos, si estamos constantemente manipulándolos y molestándolos. En estos casos, se recomienda no molestar excesivamente a la pareja, para que se sienta cómoda, segura y tranquila, y a poder ser, es importante intentar criar con los canarios en jaulas individuales, para evitar conflictos entre parejas o con otro tipo de pájaros. No obstante, en el caso de que prefieras criar canarios en voladeras amplias, que también es una opción, te recomiendo que coloques al menos el doble de nidos que de parejas y que estén todos los nidos ubicados en la misma posición, para de esta forma evitar peleas y demás problemas derivados. Y en quinto lugar, otra causa relacionada estrechamente con el primer punto, que era la falta de experiencia, es que las canarias coloquen los huevos dentro de bizcocheras, pasteros o lo que es lo mismo, el recipiente en el que lo colocamos la pasta de cría u otros alimentos. Para solucionar este problema, en este caso lo recomendable sería retirar el comedero o pastero y colocar en la misma ubicación o en una posición cercana al nido, poniéndole un huevo de plástico, para hacerle ver a la canaria cuál es el lugar en el que debe colocar el huevo y para que se asocie la cría con el nido y deje de ver el comedero como un lugar adecuado para reproducirse. En el caso de que con estas 5 posibles soluciones el problema persista, que ya os digo yo por experiencia, que si seguís las pautas que he ido comentando a lo largo del vídeo, el problema se debería solucionar. Para evitar que los huevos se rompan, podemos colocar en el fondo de la jaula algún tipo de material blando que amortigue el huevo y que evite su rotura. Un truco que algunos creadores emplean es colocar los posaderos en una zona baja de la jaula, retirar la rejilla inferior sanitaria y colocar en el suelo de la jaula arena de río, virutas de madera o en su defecto un pequeño trapo para evitar que el huevo se rompa cuando la canaria lo ponga.
De esta forma, conseguiremos coger el huevo intacto y podremos pasárselo a otra pareja de canarios que tengamos como nodrizas para que actúen como padres adoptivos, incuben los huevos y finalmente saquen adelante a sus pichones. Antes de finalizar el vídeo, déjame decirte que hay otro problema común que puede surgir durante la cría y que puede generar cierta confusión debido a su similitud, que es que las canarias o los canarios tiren los huevos del nido. Por lo tanto, si te encuentras algún huevo fuera del nido, mi consejo es que observes molestando lo menos posible a la pareja su comportamiento para intentar determinar el motivo o los motivos por los cuales los canarios tienen este comportamiento, ya que los problemas, aunque a priori pueden parecer similares, tienen diferentes soluciones. Por cierto, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, te dejo el vídeo en el que explicaba las diferentes causas y soluciones del por qué los canarios tiran los huevos del nido para que le eches un vistazo si tienes algún tipo de duda. Por último, no te olvides de dejar un comentario si tienes algún tipo de duda o si conoces alguna otra causa o solución para este problema, para que así entre todos podamos ir aportando experiencias e ir aprendiendo unos de otros, que es lo bonito de esta afición. Espero que te sirva el vídeo, si es así dale a like y compártelo por tus redes sociales. Si quieres aprender más sobre la cría de canarios y de otras especies, suscríbete al canal pulsando este botón que te dejo por aquí y como siempre te espero en el próximo vídeo.